Esa Buenas noches a todos, probando audio, probando video. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Se le Buenas escucha. noches, ingeniero. Ok, gracias. La clase de hoy día es ver algunos ejercicios más que nada de proyecto, envolviendo fundaciones, ¿no? Entonces, en todas estas clases hemos realizado toda una serie de cálculos para saber capacidad admisible, ¿no? Y ver el dimensionamiento de zapatas, calcular asentamientos, pero vamos a ver qué pasa cuando surgen situaciones de proyectos donde tenemos limitaciones, por ejemplo, en el dimensionamiento de nuestras fundaciones, ¿no? Entonces les he subido un libro en el que me he basado en esta presentación, que es el libro de ejercicios de fundaciones de Urbano Alonso. Y estoy subiendo la presentación también que vamos a ver el día de hoy, donde vamos a ver algunos ejercicios de situaciones que se dan en proyecto, por ejemplo, como ser cuando tenemos que proyectar una zapata para una columna del tipo L, por ejemplo, y la carga es 3.000 kilonewtons.
La capacidad admisible de la fundación es de 0,3 meganewtons por metro cuadrado. Aquí podríamos dimensionar tal vez una zapata en forma de L, eh, pero a veces puede ser más complejo de que hacer una zapata directamente cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodamos, por ejemplo, una zapata cuadrada a una columna en L? La idea es calcular el centro de gravedad de la zapata, la idea es determinar el centro de gravedad de mi columna en L y hacer que el centro de gravedad de mi zapata coincida con el centro de gravedad de mi columna para evitar efectos de momentos de excentricidad, ¿no? Entonces, aquí está el cálculo, ¿no? De la posición en X de mi centro de gravedad. eh, en Y está el cálculo del centro de gravedad, ¿no? Entonces, eh, en X está a 30 centímetros. Este es mi sistema de ejes cartesianos adoptados para definir mi centro de gravedad. Y en Y se encuentra a 58 centímetros. Entonces, ahí está dibujado donde estaría mi centro de gravedad de mi fundación. Y ahora, para esa carga y en base a la carga admisible, tenemos que dimensionar eh, cuál es el área, ¿no? de fundación que debemos obtener dividiendo mi carga de proyecto por mi capacidad admisible que me da 10 metros cuadrados, ¿no? Si nosotros fijamos el lado horizontal como siendo 3 metros, es decir, 1,5 metros para la derecha y 1,5 metros para la izquierda, con eso la raíz la división de 10 entre 3 da 3,33. Por cuestiones prácticas adoptamos 3,35, ¿no? Entonces, con eso nosotros tendríamos, ¿no? Eh, eh, la relación de 3 por 3,35. Hay un criterio, ¿no? De la zapata más económica que consiste en definir, ¿no? La forma rectangular con los volados del perímetro que sean. Esta sería la base superior, ¿no? De mi columna, de mi zapata, perdón, donde la resta, ¿no? Entre los lados de la columna y del pilar va a ser 34 centímetros. Y ahí se arma una ecuación, digamos, ¿no? Que ustedes pueden revisar para saber cuál sería una mejor proporción de zapata. Pero aquí en este caso, la solución sería, ¿no? Se está adoptando la base superior de la zapata como 72,5 por 89,5 y 3 metros por 3,40, ¿no? Entonces eso es una cuestión ya un poco del proyectista, pero la idea es dimensionar mi zapata de tal forma que el centro de gravedad de la zapata coincida con el centro de gravedad de mi columna. No sé si quedó entendido eso. Sí, se entendió, ingeniero. Ok, gracias, Josué. Bueno, vamos a ver algunas otras situaciones más de proyecto. Muchas veces en el proyecto de fundaciones yo puedo tener el problema de que
tengo una zapata así para esta columna y de ahí tengo otra muy cerca y puedo tener el problema de traslape, ¿no? De una zapata con la otra. Entonces, para estos efectos, a veces es mucho más práctico dimensionar una sola zapata para ambas columnas, ¿no? Hacer algo así, por ejemplo. Dimensionar yo una zapata única para las dos columnas. ¿Cómo se hace eso? Aquí tenemos, por ejemplo, calcular una zapata asociada, o sea, es decir, una zapata única para las columnas P1 y P2, siendo que la capacidad admisible de mi suelo es de 0,3 meganewtons por metro cuadrado. P1 y P2, ambas columnas tienen eh, eh, aquí son dos casos. El primer caso es que ambas columnas reciben la misma carga, es decir, de 1600 kilonewtons. Y el segundo caso en que la primera columna recibe 1500 kilonewtons y la segunda 1700 kilonewtons, ¿no? Entonces aquí la solución es siempre buscar el centro de gravedad equivalente de las cargas que llegan a las columnas P1 y P2, ¿no? En este caso, en el primer caso, obviamente si las columnas, ¿no? Reciben la misma carga, la resultante de las cargas P1 y P2 va a quedar en medio camino de esta recta entre el centro de gravedad de mi columna 1 y el centro de gravedad de mi columna 2. ¿Está entendido eso? Sí, La carga total que estaría llegando, ¿no? A mi zapata asociada sería 2 veces 1600, ¿no? Dividido en la capacidad admisible de mi suelo, eh, que nos da un área de 10,67 metros cuadrados o 106.700 centímetros cuadrados, ¿no? Se va a adoptar en este caso una distancia de 1,5 metros a cada lado del centro de la columna, y ahí la longitud que tendría, ¿no? Si ustedes sacan la distancia, ¿no? Entre esta columna y esta, la distancia es de, de 1,91 m. Y si aumentamos 1,50 m a cada lado, la longitud total sería de 4,91 m y el ancho de mi zapata sería el área demandada por eh, el ancho de esta zapata, que nos da 2,17 metros. Y con esto adoptamos 2,20 m y hacemos el diseño de nuestra zapata asociada para esas dos columnas. Entonces esa sería la zapata asociada que va a recibir esas dos columnas. Esto, este tipo de solución es muy práctico cuando tenemos el problema, ¿no? De que la zapata 1 para la columna 1 se interfiere con la zapata 2, entonces hacemos una zapata para ambas columnas. ¿Quedó entendido? sí, ingeniero. Ingeniero, sí. Ok, gracias Josué, gracias Alex. Vamos a ver el segundo caso, ¿no? El segundo caso, una columna recibe menos carga que la otra, ¿no? Entonces, aquí no podemos definir voladizos iguales y lo que necesitamos hacer, aquí tenemos que definir en qué punto, es decir, esta distancia es 1,91 m y aquí lo que se tiene que hacer es definir en qué punto, ¿no? Actúa la resultante de estas cargas, ¿no? Esto se puede definir a través de una ecuación de pesos, ¿no? De
de cargas. Y con esta expresión se define que a 101.5 centímetros del eje de gravedad P2 se encuentra el centroide, ¿no? Entonces, en otras palabras, se tiene que definir, calculando el centroide, entonces el centroide está a 101.5 eh, a 101.5 centímetros de mi punto P1, y lo que se está haciendo aquí es duplicar del centro de gravedad la misma distancia, de manera que aquí tenemos 203 centímetros. ¿Está entendido eso? Ingeniero, Inge- disculpe, ahí agarramos la carga mayor entre las dos Eh, y claro, aquí digamos lo que se está haciendo es una suma de momentos en torno de, de P1, ¿no? Entonces el momento va a ser P2. Para saber la resultante esta, vamos a tener P2 veces 191 centímetros, que es esta distancia, dividido por X veces esta carga de 1700. En otras palabras, lo que se está haciendo aquí, si lo ponemos en la recta, aquí tenemos mi carga P1 y aquí tenemos mi carga P2, ¿cierto? Y queremos saber en qué punto actúa mi resultante. Como esto es una incógnita, llamamos a esto X. Si hacemos aquí la suma de momentos en P1, vamos a tener que P2 veces 191, esta distancia es de 191, menos R veces X igual a 0, ¿correcto? Y de ahí vamos a tener que X va a ser igual a P2 veces 191 dividido por R. ¿Qué va a ser R? La resultante de mis cargas, que va a ser 1500 más 1700. Y P2 aquí vale 1700. ¿Quedó entendido? sí, ingeniero, gracias. Ok, de nada, Deiner. Entonces yo tengo ahí el cálculo, la posición de mi resultante, que va a ser 101.5 centímetros de mi columna P1. Y una manera de hacer esto es duplicar esta mayor distancia al otro lado y hacia acá también duplicar otros 203 centímetros. Perdón. Entonces ahí se tiene 203 centímetros y en este caso por efectos prácticos se está adoptando 220. Esto es muy a criterio ya del proyectista. Y en total se está adoptando aquí un largo de 440 centímetros.
Entonces el ancho será de el área requerida, que son eh, 10,67 metros cuadrados, dividido por el largo, que nos da 242,5 centímetros de largo, pero por convención, por efecto práctico, lo tomamos como 2,5 metros. Y ahí está nuestra zapata asociada con cargas P1 y P2, una diferente de la otra. ¿Quedó entendido el ejercicio? Ingeniero, buenas tardes. Se Sí, me buenas cortó tardes, un Germán. rato mi internet y mi consulta era, no sé si aplicó, en cuándo se puede tomar solo una zapata, a qué distancia se puede encontrar columna entre columnas, o cómo, no lo entendí, si aplicó esa parte. No, lo que expliqué es que en muchas situaciones una zapata me requiere una área grande y si voy a calcular la otra queda tan próxima que puede haber una zona de interferencia de una con la otra. Entonces, en estos casos es más práctico hacer un dimensionamiento de una zapata única que aloje varias columnas. ¿Ok? Caso típico de, de proyectos de fundaciones. Tengo la línea de vecino. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que dimensionar una zapata de este tipo. Y muchas veces, ¿qué sucede? Tengo una área excéntrica que me genera un momento flector, porque no puedo bajar con mi columna de manera centrada. ¿Ok? Eh, bueno, en este caso, lo que puedo hacer es dimensionar la viga de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo esta zapata de esta manera y tengo esta otra zapata de esta manera. Entonces, lo que yo hago es unir, ¿no?, ambas columnas a través de una viga de fundación, de tal manera que se forme, ¿no?, el siguiente mecanismo. Yo tengo la línea de eje, ¿no?, o el baricentro de mi zapata de fundación, que la voy a representar por este apoyo. Y acá tengo este otro baricentro de mi zapata correspondiente a la columna P2, que va a estar aquí. ¿Quedó entendido esta esquematización de mi viga de equilibrio? Sí, Entonces, ¿cuál va a ser mi esquema estático aquí? Yo voy a tener la carga P1 de mi columna y aquí voy a tener la carga de mi columna P2. ¿Ok? Ahora, esta acción de mi excentricidad me va a generar un incremento de presión aquí en mi fundación, delta P, y aquí me va a generar, por el efecto de palanca, un alivio de presión delta P. Pero con eso, si yo considero este incremento delta P debido al efecto de palanca, ¿no?, en mi zapata P1,
y considero el alivio de presión delta P en mi columna, en mi zapata P2, yo puedo considerar y dimensionar mi zapata considerando como si la carga P1 estaría llegando de forma centrada a mi zapata de colindancia. ¿Quedó entendido eso? Ingeniero, Sí, la viga de equilibrio siempre va a ir diagonal. sí, sí. La viga de equilibrio siempre va a ir de diagonal. Eh, Se puede hacer viga de equilibrio recta, pero ahí yo tendría que hacer otra viga acá y conectar la otra zapata, ¿no? Que a veces se puede hacer eso y ahí podría hacer una viga de equilibrio recta, pero tendría que considerar mi delta P en mi viga de equilibrio de transferencia. ¿Quedó entendido? Sí, gracias, ingeniero. Ok, de nada, Reinaldo. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Duda? Bueno, entonces en este caso lo que se está definiendo es la geometría. Tenemos el centro eh, de gravedad aquí. Bueno, inicialmente tenemos una separación de 2,5 centímetros de la barda del vecino con la columna. Tenemos 5 metros de distancia entre los baricentros, ¿no? De mis columnas P1 y P2. P1 tiene una dimensión de 20 por 50 y recibe una carga de 1500 kilonewtons. P2 tiene unas dimensiones de 30 por 30 y recibe una carga de 1000 kilonewtons. Entonces, eh, vamos a hacer un predimensionamiento de la columna de colindancia. La carga admisible es de 300 kilonewtons por metro cuadrado del terreno. Entonces el área que necesitaríamos sería P sobre Q admisible, que nos da 50.000 centímetros cuadrados. Vamos a asumir que el lado A es dos veces el ancho B. Entonces el área de la zapata sería dos veces B cuadrado, donde B aproximadamente sería 1,60 m, ¿no? Entonces, este sería el baricentro eh, de mi zapata. Perdón, esta sería tomando para mi ancho de esta zapata, suponiendo que aquí vamos a hacer una zapata de 1,60 m. La excentricidad va a ser 160 entre 2 da 80, menos 70, perdón, va a ser 80 menos menos 10, los 2,5 vamos a aproximar que sea 70 centímetros la excentricidad entre P1 y el eje de simetría o baricentro de mi zapata de colindancia. No sé si quedó entendido eso. Es decir, vamos a adoptar en base a esta geometría y considerando un ancho de zapata de 1,60 m, nuestra excentricidad entre P1 y el plano medio de mi zapata sería de eh, 70 centímetros. ¿Ok? Entonces este es el cálculo de la excentricidad. D va a ser 500 menos 70, es decir, D va a ser la distancia entre eh,
perdón, va a ser la distancia entre el baricentro de mi zapata de la columna P1 y baricentro de la zapata P2. El delta P se calcula, como estamos calculando momentos en base a un plano recto, delta P va a estar dado por 1500 veces 70 sobre 300, sobre 430, perdón, ahí quedó alterado, ¿no? Corrijo que aquí es 430. Entonces, haciendo este esquema, ¿no? En otras palabras, tenemos aquí esta situación donde aquí tenemos la carga de 1500 y aquí tenemos el binario, ¿no? Entonces, delta P, de acuerdo al equilibrio, se calcula como siendo igual a 245. Y la reacción que tendríamos aquí sobre mi zapata sería los 1500 más 245. Entonces a esta carga de 1500 le sumamos delta P y tendríamos que dimensionar la zapata de colindancia para 1745 kilonewtons debido a ese efecto de palanca. Dividiendo por la tensión admisible, el área, ¿no? Sería de 58.200 centímetros cuadrados. Habíamos dicho que el ancho B de mi zapata era de 1,60 m, por lo tanto, tendríamos que adoptar un largo de zapata de 363,75 centímetros, que se adopta por cuestiones de practicidad de ejecución, ¿no? Como siendo 3,65 m. Con eso queda dimensionada, ¿no? La primer zapata. Y la segunda zapata, para P2, la carga de diseño sería 1000 menos delta P sobre 2, porque en realidad se forma un binario, ¿no? Entonces el área sería la carga dividida por la tensión admisible, que nos da el área. Adoptando raíz cuadrada, nos da una zapata cuadrada aquí de 158,6 centímetros. Se adopta 1,70 m de área. Entonces, con ello, nuestra solución sería esta, ¿no? También se podría haber adoptado la Consulta, zapata ingeniero. rectangular de esta forma. Sí, En la zapata anterior, sí. la que calculamos, eh, ¿adoptamos en múltiplo de 5 o múltiplos de 10? Generalmente en fundaciones se acostumbra a hacer en múltiplos de 5. Ah, ¿qué pasa? Pero, Que hace poco, digamos, usted mostró eh, 1,58 y le puso 1,70. ¿dónde? Ahorita lo mostró hace ratito, que pasó la zapata cuadrada. Ahí, ya no. Ah, ya. Sí, podría haber sido 1,60 m o 1,65 m, ¿no? Aquí es simplemente un ejercicio y lo óptimo sería, lo más económico sería 1,60 m, ¿no? Pero ahí está 1,70 m, eso es una cuestión ya de ahorros, de economía, ¿no? Y de tenerlos encofrados, pero la idea es que
el área que se adopte cumpla con este requisito. ¿Ok? Listo, ingeniero. Listo, Alex, gracias. Entonces ese sería el esquema, ¿no? Y ya la viga, para la viga se tiene que calcular los momentos flectores, cortantes, y esta viga de equilibrio se la dimensiona de acuerdo a las técnicas de hormigón armado, ¿no? ¿Ok? Entonces, les he subido esta presentación tiene varios otros ejercicios. Les voy a recomendar, ¿no? Que le den una mirada, que revisen estos ejercicios en el feriado, porque en los próximos días o hasta el día miércoles les voy a pasar así tipo una planta, ¿no? Son 8 ejercicios. Vamos a terminar de ver estos ejercicios semana que viene y en base a esto van a hacer el proyecto de fundación. ¿Ok? Sí, ingeniero, está bien. Está No bien, sé ingeniero. si entonces revisen. Semana que viene vamos a seguir haciendo ejercicios, pero voy a trabajar en pasarles un proyecto para que salgan de la materia sabiendo por lo menos cómo empezar a hacer un proyecto de cimentaciones superficiales. De ahí vamos a tener unas 2 o 3 clases más sobre pilotes y con eso estaríamos terminando la materia de verano. No sé hasta cuándo está previsto terminar el curso de verano. No sé si alguien tiene esa información. Creo que 26 para 27 ingeniero. Ya. Entonces vamos a entrar ya semana que viene en la recta final. Hasta el día miércoles les voy a pasar el proyecto de fundaciones eh, y vamos a ir planificando ya el cierre de la materia. ¿Ok? Ingeniero, una consulta Sí. antes de salir de la presentación. Sí. Eh, ¿Qué pasaría, digamos? He visto en las varias construcciones, digamos, por ejemplo, 2 plantas, no hay esa viga de equilibrio como nos indica usted, ¿ya? ¿Cómo? Qué defecto tendría si no le ponemos la viga de equilibrio? Si no hay la viga de equilibrio, voy a tener esto, ¿no? Voy a tener una excentricidad y esta excentricidad me va a generar esta situación. Perdón, es al revés. Voy a tener momento flector. De ahí puedo tener esta situación, ¿no? Donde esta tensión se dispara y puedo tener un hundimiento de mi fundación. ¿Ok? Ya, gracias, ingeniero. Perfecto. Bueno, paramos por acá y continuamos el próximo miércoles. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Ingeniero, esto lo va a subir al grupo. Ya está subido en el chat. Si alguien lo puede subir, por favor, al WhatsApp. ¿Ok? Gracias. Gracias, ingeniero. Perfecto. Muchas gracias y buen feriado y hasta el día miércoles. Gracias. Hola, ingeniero. Gracias.